Prepárate para adentrarte en un misterio, un misterio que ha cautivado al mundo durante décadas. Hoy nos vamos a sumergir en las sombras de Chernóbil, un lugar donde el tiempo se congeló en un instante fatídico. Puede que ya conozcas los hechos básicos, pero hoy utilizando la Wikipedia en español como nuestra guía vamos a descubrir detalles menos conocidos, detalles que arrojan una nueva luz sobre esta tragedia. Y lo que es más importante, vamos a analizar las decisiones, los errores y las consecuencias que se extendieron mucho más allá de la propia explosión. Te advierto, esta inmersión puede que cambie tu perspectiva no solo sobre Chernóbil, sino también sobre el poder de la tecnología y nuestra responsabilidad hacia ella. Suena intenso. Comencemos situándonos en el escenario en el corazón de la Unión Soviética en 1986. Imagínate la central nuclear de Chernóbil, una mole imponente de acero y hormigón cerca de Pripyat en la actual Ucrania. Allí se alzaban 4 reactores RBMK-1000, un diseño soviético que, a diferencia de los reactores occidentales de la época, carecía de ciertas características de seguridad, características que hoy consideraríamos esenciales. Es cierto, imagínate que estos reactores, en lugar de tener una robusta estructura de contención como los occidentales, eran más bien como castillos de naipes, imponentes sí, pero mucho más vulnerable a un accidente grave. En el reactor número 4 estaba gestando una tormenta invisible. Habían programado una prueba de seguridad, algo aparentemente rutinario, simular un corte eléctrico, para ver cómo respondería el sistema de refrigeración. ¿Quién iba a imaginar que esto desencadenaría una catástrofe? Lo irónico es que la prueba buscaba mejorar la seguridad, pero varios factores se alinearon para convertirla en un desastre. Para comprenderlo tenemos que analizar la cronología del accidente, paso a paso, como si estuviéramos desenredando un nudo complejo. Vale, me gusta esa analogía. Empecemos por una demora de 10 horas en la prueba. Lo que debía hacerse durante el día se pospuso hasta la noche. Piensa en el cambio de turno, un equipo fresco entrando, otro agotado saliendo, información crucial perdiéndose en el traspaso. Te puedes hacer una idea del caos potencial. Y no fue la única violación de los protocolos de seguridad. Se desactivó el sistema de refrigeración de emergencia, una decisión que, si bien no causó el accidente en sí, agravó sus consecuencias. Y aquí entra en juego un fenómeno, el fenómeno llamado envenenamiento por xenón. Puede sonar a ciencia ficción, pero fue un factor crucial. Envenenamiento por xenón suena inquietante. Explícamelo como si yo nunca hubiera oído hablar de ello. Claro. Durante el funcionamiento a baja potencia del reactor se acumuló un gas llamado xenón 135 que absorbe los neutrones necesarios para la reacción nuclear. Esto desestabilizó el reactor, haciéndolo muy difícil de controlar, como un coche que acelera solo. Entiendo. Entonces los operadores se encontraron con un reactor impredecible, en un turno para el que no estaban totalmente preparados y con sistemas de seguridad desactivados. Menuda situación. ¿Qué pasó después? Bajo una presión enorme, y quizás con falta de experiencia, cometieron una serie de errores fatales. Insertaron las barras de control demasiado rápido, lo que provocó que la potencia del reactor se desplomara, llevándolo a un estado crítico. Se creó un círculo vicioso, un bucle de retroalimentación positiva, que lo empujaba cada vez más hacia el abismo. Es como si estuvieran intentando apagar un fuego con gasolina, ¿verdad? Cada acción empeoraba la situación. Exactamente. Y en medio de la confusión se pulsó el botón AZ5, el botón de apagado de emergencia, una decisión desesperada que trágicamente aceleró la catástrofe. ¿Por qué? No se supone que el botón de emergencia debía detener el reactor. En teoría sí, pero aquí está la clave. Las barras de control, diseñadas para frenar la reacción nuclear, tenían puntas de grafito. En lugar de disminuir la potencia al insertarse, el grafito desplazó el refrigerante, acelerando la reacción nuclear a niveles inimaginables. Un fallo de diseño fatal. Un último recurso que se convirtió en un catalizador del desastre. No puedo ni imaginar la tensión en la sala de control en ese momento. Debió ser aterrador. El grafito actuó como un acelerador. La potencia se disparó y entonces la explosión. Una fuerza brutal que desgarró la noche, liderando una furia invisible. Una furia que cambiaría el mundo para siempre. El reactor expuesto, un infierno radioactivo al descubierto. Es escalofriante pensarlo. La explosión fue solo el comienzo de la pesadilla. En medio del caos y la confusión, un grupo de hombres se convirtió en la primera línea de defensa contra la amenaza invisible: los bomberos. Hombres valientes que se enfrentaron a un enemigo que no podían ver, ni oler, ni sentir, sin saber la magnitud del peligro que corrían. Es difícil imaginar el coraje que eso requiere. Absolutamente. Lucharon contra las llamas durante horas, exponiéndose a niveles de radiación letales. Muchos ni siquiera sabían a lo que se enfrentaban. Sus dosímetros, los aparatos para medir la radiación, simplemente no estaban preparados para registrar niveles tan altos. Es decir, se estaban jugando la vida a ciegas, sin saber realmente la magnitud del peligro.
Debió ser una situación absolutamente terrorífica. Imagínate el calor abrasador, el humo tóxico, la confusión, la falta de información. Y en medio de todo eso, hombres como Alexander Akimov, el supervisor del turno, permanecieron en sus puestos, luchando por controlar la situación sin saber que estaban recibiendo dosis fatales de radiación. Su historia es conmovedora. Un hombre enfrentándose a lo desconocido, sacrificándose para intentar contener una catástrofe que aún no se comprendía del todo. ¿Qué pasó con él? Alexander Akimov, junto con muchos de sus compañeros, falleció semanas después a causa del envenenamiento por radiación. Su sacrificio y el de tantos otros nos recuerda el lado humano de esta tragedia, la valentía de quienes se enfrentaron a un enemigo invisible. Y mientras los bomberos combatían las llamas en la central, ¿qué estaba sucediendo en Pripyat, la ciudad más cercana? Las autoridades soviéticas al principio intentaron minimizar la gravedad del accidente. La evacuación de Pripyat no comenzó hasta 36 horas después de la explosión. Imagínate la angustia de tener que abandonar tu hogar de repente, sin saber si podrías volver, con solo lo que pudieras llevar contigo. Debió ser una experiencia desgarradora, dejar atrás tu vida, tus recuerdos, sin saber qué te deparaba el futuro, y cómo reaccionó el mundo ante la noticia del accidente. Al principio la información era confusa y contradictoria. La Unión Soviética, en un intento por controlar la narrativa, no reveló la magnitud real del desastre hasta varios días después. Esto generó desconfianza y miedo a nivel internacional. Esa falta de transparencia, ese secretismo inicial, seguramente agravó la situación. Es comprensible que la gente sintiera miedo e incertidumbre ante un enemigo invisible y desconocido. Mientras tanto, se puso en marcha una operación a gran escala para intentar contener la radiación. Helicópteros sobrevolaban el reactor arrojando toneladas de arena, plomo y boro en un intento desesperado por sofocar el fuego y evitar que la radiación se propagara. Esas imágenes de los helicópteros sobrevolando el reactor en llamas son icónicas, un símbolo de la lucha del hombre contra una fuerza que apenas comprendía. Pero, ¿quiénes eran las personas que estaban en tierra, exponiéndose a la radiación para intentar controlar la situación? Miles de personas conocidas como liquidadores fueron reclutadas para trabajar en la zona de exclusión. Soldados, bomberos, mineros, trabajadores de la construcción. Todos ellos arriesgaron sus vidas para limpiar la zona, construir el sarcófago que cubriría el reactor destruido y proteger al mundo de una amenaza invisible. Los liquidadores. Héroes anónimos que se enfrentaron a un peligro extremo para intentar mitigar las consecuencias del desastre. Es importante recordar su valentía y sacrificio, pero ¿a qué precio? ¿Cuáles fueron las consecuencias a largo plazo de la exposición a la radiación? Esa es una pregunta que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Veremos cómo la sombra de Chernóbil se extiende mucho más allá del accidente en sí, afectando la salud, el medio ambiente y la sociedad durante décadas. Es increíble cómo una sola catástrofe puede tener repercusiones tan amplias. Hablamos de las consecuencias inmediatas, la valentía de los bomberos, los sacrificios de los liquidadores. Pero ¿qué hay del impacto a largo plazo? ¿Cómo ha marcado Chernóbil al mundo en las décadas posteriores? Las cicatrices de Chernóbil son profundas y multifacéticas. Empecemos por la salud. Miles de personas, especialmente los liquidadores, sufrieron los efectos devastadores de la exposición a la radiación. Cáncer de tiroides, leucemias, enfermedades cardiovasculares, son solo algunas de las dolencias que se han relacionado con el desastre. Es desgarrador pensar en todas esas vidas truncadas, en el sufrimiento que ha perdurado a lo largo de los años. Y no solo eso, ¿verdad? El impacto en el medio ambiente también debe haber sido enorme. Exacto. La radiación contaminó vastas áreas de tierra, agua y aire. Los bosques cercanos a la central se volvieron rojos y murieron, ganándose el sobrenombre de bosque rojo. La fauna y la flora sufrieron mutaciones y alteraciones genéticas. Se impusieron restricciones a la agricultura, la ganadería y la pesca en zonas extensas, algunas de las cuales siguen vigentes hoy en día. Es decir, un impacto ambiental a gran escala con consecuencias que se extienden hasta nuestros días. Y supongo que a nivel social y político Chernóbil también marcó un antes y un después. Sin duda. Chernóbil puso en entredicho la seguridad de la energía nuclear a nivel mundial. Se cuestionaron los protocolos de seguridad, la transparencia de los gobiernos y la gestión de las crisis. El accidente aceleró el movimiento antinuclear en muchos países y obligó a replantear la forma en que se diseñaban, construían y operaban las centrales nucleares. Es increíble cómo un solo evento puede cambiar el curso de la historia. Pero también hay un aspecto que me resulta fascinante, la resiliencia de la naturaleza. He leído que, a pesar de la contaminación, la vida ha regresado a la zona de exclusión de Chernóbil. Es cierto. La zona de exclusión, irónicamente, se ha convertido en un refugio para la vida silvestre. Lobos, ciervos, linces, águilas. Especies que habían desaparecido de la región han regresado y prosperan en ausencia de la actividad humana. Es una paradoja.
una señal de la capacidad de la naturaleza para regenerarse, incluso en las circunstancias más adversas. Es una imagen poderosa, ¿verdad? La vida abriéndose paso en un lugar marcado por la tragedia. Es casi como si Chernóbil, a pesar de todo el dolor y la destrucción que causó, también nos estuviera dando una lección sobre la tenacidad de la vida y la importancia de proteger nuestro planeta. Totalmente. Chernóbil es un recordatorio de nuestra responsabilidad hacia la tecnología, de la necesidad de actuar con precaución, transparencia y humildad ante fuerzas que podemos controlar solo hasta cierto punto. Es una historia de errores humanos, de valentía y sacrificio, de las consecuencias imprevistas del progreso y de la capacidad de la naturaleza para sanar incluso en los lugares más inesperados. Chernóbil nos invita a reflexionar, a aprender del pasado y a mirar hacia el futuro con una mayor conciencia de los riesgos y las responsabilidades que conlleva el poder que la tecnología nos otorga. Una historia que nos conmueve, nos hace pensar y nos deja con una pregunta. ¿Hemos aprendido realmente las lecciones de Chernóbil? Espero que nuestra inmersión en este solo capítulo de la historia te haya dado una nueva perspectiva sobre este evento y sus implicaciones para el mundo en que vivimos. Gracias por acompañarnos en este viaje.